Durante 60 años, Arthur siempre había creído que su matrimonio era una base sólida. Cuando conoció a Clara siendo niña, sintió que había encontrado la pieza que faltaba en su vida. Juntos construyeron una historia, criaron hijos y enfrentaron desafíos. Pero nunca imaginaron que aquello que parecía tan sólido y perfecto, un día se desmoronaría. Él creía que su amor era inquebrantable, que ninguna adversidad sería lo suficientemente fuerte para separarlos. Pero todo esto se puso a prueba en los momentos finales de su vida, cuando Clara, ya frágil y al borde de la muerte, reveló un secreto que destrozó la confianza que tenía en todo lo que había construido. El impacto de la revelación fue abrumador. Clara, con voz temblorosa y ojos llenos de arrepentimiento, confesó que había cometido una traición décadas atrás, algo que él nunca hubiera imaginado. El dolor que sintió Arthur fue profundo, más que cualquier sufrimiento físico que pudiera estar experimentando debido a la edad. La miró sin comprender, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que hasta entonces parecía completo. La idea de que Clara, su compañera de toda la vida, hubiera guardado un secreto tan grande y devastador, le hizo cuestionar todo lo que sabía sobre su vida, su matrimonio y el amor que siempre había creído genuino. Arthur nunca imaginó que el final de su vida estaría marcado por un peso tan insoportable. Su cuerpo, ya cansado por décadas de trabajo y lucha constante, ahora parecía reflejar el peso de su corazón roto. Su mente, que siempre se había enorgullecido de ser firme y sólida, pareció perder el equilibrio ante esta revelación. Era un hombre que había experimentado la segregación, la discriminación y el racismo despiadado de una sociedad que no lo veía como un igual. La vida de Arturo estuvo marcada por dificultades, pero también por logros. Como hombre negro, siempre luchó por asegurarse un lugar de respeto en el mundo, enfrentando cada obstáculo con dignidad. Su matrimonio, que siempre había representado para él refugio y estabilidad, ahora parecía ser otro espejo de todas las injusticias que había enfrentado. Siempre pensó que el amor de Clara, una mujer blanca, era la verdadera recompensa en su vida, un símbolo de que tal vez las cosas podían mejorar. Pero esta revelación, este secreto que había guardado durante tanto tiempo, no solo destrozó lo que él creía su mayor triunfo, sino que también lo obligó a revivir todas sus luchas internas. Intentó aferrarse a la idea de que Clara, en sus últimos momentos de vida, se estaba redimiendo, intentando decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero el dolor era inmenso. No era solo el hecho de que Clara hubiera guardado el secreto, sino el peso de la traición que sentía. ¿Cómo podía confiar en alguien que había sido su pilar durante tanto tiempo? La idea de que durante años había vivido bajo la sombra de esta mentira parecía carcomerle el alma. Arthur miró a Clara, su esposa de tantos años, y algo dentro de él comenzó a romperse. Ya no podía ver su rostro de la misma manera. El amor que ella le había ofrecido, la vida que habían construido, todo ahora parecía hecho de mentiras. El dolor no provenía solo de la traición en sí, sino del hecho de que nunca le habían dado la oportunidad de elegir, de que de alguna manera se le había privado de una elección en un momento tan crucial de su vida. Por más que quisiera comprender, había algo allí que ya no podía ignorarse. El vacío era profundo y, aún intentando buscar una explicación que justificara el acto de Clara, no pudo. La herida estaba abierta y la curación parecía lejana. Mientras Clara intentaba justificarse, Arthur sentía una ira creciente, pero una ira que iba acompañada de una profunda tristeza. ¿Cómo pudo hacer eso? Durante todos esos años de matrimonio, de compañía, de momentos compartidos entre risas y lágrimas, había escondido algo tan grande, tan devastador.
La idea de que tal vez ella había guardado ese secreto durante tanto tiempo le hizo preguntarse si había estado ciego ante su propia vida. Tal vez solo había visto lo que quería ver, sin cuestionar lo que había detrás de la sonrisa de Clara, del suave roce de su mano, de las palabras de consuelo y amor que ella le había dicho a lo largo de su vida. Ahora tenía que afrontar la verdad, no solo sobre lo que ella había hecho, sino sobre lo que realmente sabía sobre la mujer con la que compartía su mundo. La revelación, en su mente, se convirtió en un espejo roto que reflejaba una realidad distorsionada. Arthur empezó a preguntarse qué más no sabía, qué más se escondía tras las palabras y los gestos que hasta entonces creía sinceros. Cada detalle de la historia de vida que había construido con Clara parecía derrumbarse ante sus ojos, como un castillo de naipes derribado por un simple aliento. El hecho de que Clara estuviera muriendo ya no parecía un gran consuelo. Se preguntó si ella se estaba arrepintiendo, si sentía el dolor de lo que le había hecho o si simplemente estaba tratando de aliviar su propia alma antes de irse. En su mente surgieron los recuerdos de todos los momentos que habían vivido juntos, ahora manchados por el peso del secreto. Pensó en los niños que habían criado, en las noches que ella lo había abrazado, diciéndole que todo estaría bien. Eran ciertas esas palabras. Era real ese amor que él sentía por ella y que él creía que ella sentía por él. El amor que él creía que había sido la base sólida de todo lo que había construido ahora parecía ser algo efímero, un ideal que se desvanecía en las sombras de la realidad. El dolor era una mezcla de pérdida y desconfianza, una sensación abrumadora que lo hacía sentir arraigado. Arthur sabía que el tiempo que le quedaba era corto y cada día que pasaba sentía más profundamente que le habían arrebatado algo esencial, algo que tal vez nunca podría recuperar. Arthur sabía que, al final de su viaje, todo lo que quedaría serían los recuerdos y las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Ahora, esos recuerdos parecían distorsionados, como si hubiera sido engañado todo el tiempo. Miró a Clara, la mujer con la que había pasado la mayor parte de su vida, y ya no supo qué pensar. La ira que sentía hacia ella no era solo por la traición en sí, sino por el hecho de que nunca había sabido de su dolor. Clara, a quien siempre creyó su compañera, alguien con quien compartiría su último aliento, estaba llena de secretos. Él no podía entender cómo ella había podido vivir todos esos años con un peso tan pesado sobre sus hombros, sin compartirlo jamás con él. Cada momento que ella lo tocaba, cada dulce palabra que le decía, ahora parecía falsa. No es que dudara del amor que ella sentía por él, pero todo parecía haber sido manchado por ese secreto. Se preguntó en silencio cómo había logrado ocultarlo durante tanto tiempo. ¿Cómo puede alguien vivir con el sentimiento de haber lastimado a la persona que más ama y aún llevar ese peso bajo la piel durante todos estos años? El silencio en la habitación se prolongó y la respiración de Clara se hizo más trabajosa a medida que pasaba el tiempo. Arthur, por más que lo intentó, no pudo encontrar consuelo ni siquiera en sus palabras. Ella le explicó, diciéndole que no tenía elección, que hizo lo que pensó que era correcto en ese momento, pero estas explicaciones parecían débiles comparadas con la profundidad del dolor que sentía. No quería escuchar más justificaciones, porque ninguna parecía suficiente para borrar la herida que se abría en su interior. Recordó la primera vez que conoció a Clara, cuando ella aún era joven y llena de vida, cuando él aún creía que el amor era algo que no se podía corromper. En ese momento, sintió que estaba construyendo algo sólido, que su amor sería capaz de superar cualquier barrera. Pero ahora todo parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. ¿Qué quedó de todo aquello? Solo el eco de una vida que creía genuina, ahora transformada en un doloroso misterio.
Cerró los ojos intentando alejar el dolor, pero estaba allí, cada vez más fuerte, como una corriente que lo arrastraba hacia un lugar al que no quería ir. El dolor que sintió Arthur no provenía solo del sentimiento de traición, sino de la ruptura de la confianza que se había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Pensó en todas las veces que tuvo que enfrentarse al mundo, con su color de piel y las dificultades que siempre lo acompañaron. La vida nunca fue fácil para un hombre negro como él, pero siempre tuvo a Clara a su lado, y ese parecía ser su mayor consuelo. Juntos enfrentaron con valentía el racismo, la pobreza y las adversidades de la vida. Ella siempre fue su compañera, la mujer que le dio fuerza, que lo apoyó cuando más lo necesitaba. No podía entender cómo algo tan profundo y esencial entre ellos podía arruinarse por un secreto que ni siquiera sabía que existía. Fue como si le hubieran arrancado los cimientos de su vida de debajo de sus pies y él hubiera quedado flotando allí, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Ya no tenía respuestas, solo una multitud de preguntas sin respuesta, un abismo que se abría ante él. El tiempo parecía detenerse cuando estaba con Clara, pero al mismo tiempo sentía que los días pasaban más rápido que nunca. Sabía que no tenía mucho tiempo. Los recuerdos de toda una vida de dedicación y amor estaban siendo invadidos por este secreto, y Arthur sentía que su vida se desvanecía junto con la esperanza que una vez lo sostuvo. Se preguntó, en el fondo, si alguna vez sería capaz de perdonar a Clara. Sintió una ira tan profunda que se preguntó cómo era posible eso. Pero al mismo tiempo, la parte de él que siempre había creído en el perdón, en la importancia de mantenerse fuerte frente a la adversidad, todavía estaba buscando algún tipo de respuesta, alguna manera de hacer las paces con todo. El dilema lo consumía. ¿Cómo podría perdonar a alguien que había ocultado una verdad tan devastadora? Y al mismo tiempo, ¿cómo podría vivir el resto de sus días con ese peso? No había una respuesta fácil, y el camino para encontrarla parecía hacerse más difícil cada día. Cada día que pasaba, Arthur se encontraba más lejos de Clara. Ella, que siempre había sido su compañera, ahora parecía una extraña, alguien con quien apenas sabía cómo tratar. Ella estaba tan frágil, tan cerca del final, y él todavía no sabía qué hacer con el dolor que crecía en su pecho. La ira lo consumía en momentos inesperados, y sentía que, aunque estaba al borde de perder a la mujer con la que había pasado su vida, no podía encontrar la paz. Las palabras de Clara, con su tono de pesar, no fueron suficientes para sanar la herida que ella había abierto en él. Se preguntó si alguna vez sería posible volver a confiar en ella, o si la desconfianza se había plantado irreparablemente. La imagen de su matrimonio, llena de momentos felices y sacrificios compartidos, ahora parecía borrosa y distante, como una fotografía que se hubiera desvanecido con el tiempo. Arthur comenzó a sentir que nunca más podría ver el mundo inocentemente y sin las sombras de lo que había descubierto. El amor que sentía por Clara todavía existía, pero estaba empapado de dolor, y no sabía cuánto tiempo podría soportar ese peso sin ser aplastado por él. En su mente se preguntó si, a lo largo de los años, nunca había notado las pequeñas pistas, las señales de que algo no estaba bien. Estaba tan absorto en su propia vida, en sus propias luchas, que no notó la tristeza de Clara. Estaba ella cargando con esa culpa sola, sin compartir nunca con él el peso de lo que había hecho. Trató de imaginar a la joven Clara, la mujer que había conocido y que había conquistado su corazón, y pensó en cómo se había convertido en alguien tan diferente. ¿Cómo pudo vivir a su lado tanto tiempo sin notar que había algo entre ellos que nunca fue compartido del todo? El dolor de no haberse dado cuenta de esto antes lo carcomía, y con cada pensamiento al respecto,
Sentía un vacío creciente en su interior. Sabía que no podía volver atrás, que no podía borrar lo que se había dicho, pero aún se preguntaba si habría alguna posibilidad de reconstruir algo entre ellos. Incluso cuando el tiempo se acababa, la duda persistía. Tal vez, en el fondo, todavía creía que había alguna posibilidad de curación, de reconstrucción, aunque sabía, en el fondo, que lo que buscaba era tal vez una ilusión. El tiempo parecía arrastrarse y al mismo tiempo escaparse a una velocidad que no podía controlar. Arthur sabía que en sus últimos días había mucho más que hacer que simplemente soportar un dolor irreparable, pero no sabía cómo podría seguir adelante. Los años de matrimonio con Clara estaban siendo reemplazados por un torbellino de sentimientos conflictivos que amenazaban con tragarse todo lo que él creía verdad. A veces, cuando la miraba, tratando de descubrir qué quedaba del amor, sentía un vacío creciente. La mirada de Clara, cansada y llena de arrepentimiento, parecía ser todo lo que quedaba. Ella se estaba muriendo y él sabía que pronto sería el final. Pero aún así, algo dentro de él se negaba a dejar que todo fuera en vano. Todavía intentaba comprender si el amor que sentía por ella era lo suficientemente fuerte como para superar esa traición, o si solo estaba intentando mantener una ilusión hasta su último aliento. Cada noche, mientras el silencio llenaba la casa, Arthur pensaba en el perdón. ¿Qué significa realmente perdonar a alguien? Sabía que no podía simplemente borrar lo que había sucedido. No podía fingir que nada había cambiado. Pero el perdón parecía ser la única clave para encontrar algo de paz antes de que todo se derrumbara. Sin embargo, esto no fue algo sencillo. ¿Cómo podría perdonar a alguien que sentía que había destruido su confianza, su visión de una vida compartida? Quizás la verdadera pregunta era si era capaz de perdonarse a sí mismo por haber creído algo que ahora parecía mentira. El perdón no sería solo para Clara. Sería también para él, permitirle seguir adelante, terminar su vida sin ser consumido por el dolor. Pero aún así, el peso de la decepción parecía insoportable. Miró a la mujer que amaba, que todavía parecía tener tanto arrepentimiento, y se preguntó si alguna vez podría mirarla y ver a la mujer que una vez conoció, o si ella siempre sería un símbolo de pérdida y traición. Quería creer que su amor todavía era real, pero la respuesta no parecía llegar, y se preguntó si, al final, la verdadera curación radicaba simplemente en aceptar que a veces no hay respuestas a las grandes preguntas de la vida. Arthur sintió que se acercaba el final de su vida y no quería ser consumido por la amargura en sus últimos días. El dolor, por intenso que fuese, debía afrontarse con valentía. Pero ¿cómo podrías encontrar coraje cuando la persona que más amabas en el mundo te había causado el mayor dolor? Sabía que el final era inminente y que su oportunidad de resolver algo se estaba agotando. Pero la ira que sentía todavía lo atormentaba y no sabía cómo deshacerse de ella. Intentó centrarse en los buenos recuerdos de su vida con Clara, las alegrías que compartieron, los hijos que criaron juntos. Sin embargo, el peso del secreto que había guardado parecía impedirle acceder a esos recuerdos con claridad. Fue como si se hubiera colocado un velo sobre todo, distorsionando el pasado y dificultando su reconocimiento. Sabía que la ira no lo llevaría a ninguna parte, pero la idea del perdón parecía una carga demasiado pesada para llevar. ¿Cómo puedes perdonar sin comprender plenamente lo sucedido? ¿Cómo dar ese paso cuando el dolor aún estaba tan fresco? Con cada día que pasaba, Arthur sentía que la verdad se hacía más clara, pero al mismo tiempo más difícil de afrontar. Sabía que al final lo que quedarían serían sentimientos sin resolver y preguntas que nunca tendrían respuesta completa. Miró a Clara, que estaba allí,
a su lado, todavía intentando redimirse de algo que quizá era imposible de reparar, y en ese momento tuvo una dolorosa epifanía. Tal vez no había una solución sencilla para todo lo que había sucedido. Tal vez, en lugar de buscar el perdón total o la comprensión absoluta, tuvo que aprender a vivir con las preguntas. Se dio cuenta de que el amor no era algo perfecto, el perdón tampoco. No sabía si sería capaz de perdonar a Clara, pero quizá la verdadera liberación residía en aceptar que, a pesar de sus defectos, todavía había algo valioso entre ellos. No tendría que ser perfecto, pero podría ser real, y tal vez eso le bastaría para encontrar algún tipo de paz en los días que le quedaban. Arthur comenzó a darse cuenta de que tal vez la paz que buscaba no era algo que pudiera lograrse con una sola acción o decisión. No tendría la oportunidad de resolver todos los problemas, de borrar el dolor, ni de obtener todas las respuestas. Quizás la verdadera paz resida simplemente en aceptar que algunas cosas estaban fuera de nuestro control. La verdad que Clara le reveló no podía deshacerse. Las cicatrices de la traición, el dolor y la desconfianza ahora estaban presentes en su vida, y por más que lo intentara, no podía borrarlas. Sin embargo, también sabía que no podía vivir eternamente atado a esa carga. Si permanecía atrapado en la ira y el resentimiento, nunca podría vivir los últimos días de su vida con dignidad. El perdón, o al menos la aceptación, comenzaba a parecer la única salida del ciclo de dolor en el que se encontraba. Él podría elegir no perdonar, pero si lo hiciera, ¿qué le quedaría? ¿Qué ganaría con la ira y el resentimiento? Tal vez era hora de mirar lo que todavía tenía, y no solo lo que había perdido. Necesitaba aceptar el final, tanto de su vida como de su relación con Clara. Y tal vez, al hacerlo, podría finalmente encontrar alguna forma de paz. Al mirar a Clara, sintió una mezcla de tristeza y compasión. La mujer que había amado durante tantos años estaba muriendo, y aunque había cometido errores, él ya no podía mirarla solo con ojos de ira. Se dio cuenta de que, al igual que él, ella también cargaba con el peso de sus decisiones, el peso de una vida que no podía borrarse. Clara estaba tratando de redimirse, tratando de enmendar algo que ya estaba hecho. Y aunque a Arthur le costaba aceptar lo sucedido, comenzó a darse cuenta de que ella también era víctima de sus propios fallos. El tiempo juntos se estaba acabando, y quizás era más importante en ese momento encontrar algún tipo de entendimiento, algún tipo de conexión que les permitiera a ambos hacer las paces con lo que habían vivido. Sin embargo, sabía que eso no significaba que el dolor desaparecería o que la desconfianza desaparecería. El perdón o la aceptación no solucionaron todo. Pero Arthur sintió que al menos se estaría dando una oportunidad de vivir sin la pesada carga del odio. No estaba listo para decir, te perdono, pero tal vez al aceptar el dolor, finalmente podría comenzar a dejarlo ir. A medida que pasaban los días, Arthur comenzó a darse cuenta de que, para poder vivir los pocos momentos que le quedaban, necesitaría soltar algunos de los lazos emocionales que lo frenaban. El odio, la ira y la decepción todavía estaban allí, pero comenzó a entenderlos como sentimientos naturales, humanos, que no podían ignorarse o simplemente borrarse. Sabía que no podría vivir con ellos por mucho más tiempo, ya que su salud se estaba deteriorando rápidamente y con ella su energía y su capacidad para manejar las emociones. Era como si su cuerpo y su mente estuvieran en desacuerdo, ambos devorándose mutuamente desde adentro, luchando por comprender cómo el hombre que había sido podía vivir con el dolor de lo que se había revelado. Tal vez no se trataba de encontrar una solución o de responder las preguntas sin respuesta. Tal vez se trataba de aceptar el dolor como parte de lo que había experimentado,
sin dejar que se apoderara del resto de su vida. Quería pasar sus días restantes en paz, no con la idea de olvidar lo sucedido, sino con la intención de cerrar este capítulo sin dejarse consumir por la amargura. Cuando Clara le preguntó, con los ojos llenos de culpa, si podía perdonarla, él no respondió. Pero en su mente, él sabía que tal vez el perdón no fuera algo que necesitara darle. Podría simplemente elegir seguir adelante, incluso sin saber exactamente qué significaba eso. En el fondo, Arthur comprendió que el final no sería una resolución perfecta, ni para él ni para Clara. Llegaría la muerte inevitablemente, y cuando lo hiciera, él quería estar en paz con lo que le quedaba. Él todavía amaba a Clara, pero el amor ahora estaba entrelazado con el dolor y la pérdida. Su relación nunca volvería a ser la misma, y tal vez no estaba destinada a serlo. No podían volver a ser como eran antes, y esa aceptación fue uno de los mayores desafíos que enfrentó en su vida. Pero aún así, Arthur empezó a sentir cierto alivio. No sería un alivio completo, pero sería el alivio de alguien que entiende que en algunos momentos de la vida no se pueden tener todas las respuestas ni encontrar una resolución que haga que todo esté bien. Sabía que dejaba el mundo en el que había vivido y a la mujer con la que había compartido su vida de una manera diferente a la que había imaginado. Pero ahora, en sus últimos días, comprendió que el dolor también era parte de su historia. Y tal vez esto era lo más cerca que llegaría a comprender el significado de lo que habían experimentado. El perdón o la aceptación no borraron el pasado, pero tal vez fue la única manera para que Arthur encontrara algo de paz, incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que pasaban los días, Arthur comenzó a darse cuenta de que lo que en última instancia quería ya no era una explicación ni un perdón completo. Ya no quería perderse en las preguntas sin respuesta ni en el dolor de lo que podría haber sido. Estaba empezando a comprender que la vida no se trataba de tener todas las respuestas, ni de buscar una justicia perfecta que tal vez nunca existiera. La vida está hecha de momentos, de decisiones y de cómo logramos hacer las paces con lo que nos pasó. Se centró en sus hijos, en los pocos momentos que aún le quedaban por pasar con ellos y en los recuerdos que podría crear hasta su último día. El dolor de su pérdida fue inmenso, pero comenzó a darse cuenta de que todavía había amor en su vida, incluso si ese amor ahora estaba contaminado por el dolor. No podía volver atrás, no podía cambiar lo que había sucedido, pero aún tenía la oportunidad de elegir cómo vivir los días que le quedaban. Y aunque el dolor estaba allí, no quería que fuera lo único que lo definiera en sus momentos finales. Decidió que, en lugar de perderse en los errores del pasado, quería centrarse en lo que todavía era posible: el amor por su familia, la posibilidad de dejar algo bueno para sus hijos, incluso si su historia con Clara había estado marcada por el dolor. Sin embargo, hubo momentos en que Arthur sintió que el peso del secreto aún lo consumía. Aún con su decisión de aceptar el final, de seguir adelante con tanta serenidad como pudiera, el recuerdo de lo que había conocido todavía lo perseguía. No podía borrar las imágenes del pasado, los momentos en los que pensaba que todo estaba bien, que todo estaba bien. Incluso en sus últimos días, lo que Clara le había dicho todavía resonaba en su mente. El dolor, aunque más manejable, seguía siendo una carga y sabía que nunca se extinguiría por completo. Pero cuando aceptó que el perdón no llegaría instantáneamente, también comenzó a darse cuenta de que la curación podía venir en forma de cambio interno. No necesitaba entenderlo todo, no necesitaba justificar las acciones de Clara. Lo que necesitaba hacer era encontrar una manera de vivir con lo que tenía, encontrar algo de paz en medio del dolor.
Sabía que cuando llegara al final no tendría todas las respuestas, pero aún tenía algo valioso, la capacidad de vivir sus últimos días con dignidad, con tanto amor y aceptación como pudiera reunir. En los últimos días de su vida, Arthur comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Recordó las batallas que enfrentó a lo largo de los años, las barreras que tuvo que romper como hombre negro en una sociedad marcada por el racismo. Recordó las noches de duro trabajo, la lucha por darle una vida mejor a su familia y las pequeñas victorias que logró en medio de tanta adversidad. Y, a pesar de todo el dolor, también recordó el amor que siempre había tenido por Clara, el cariño que compartían, las risas, los momentos de intimidad y la unión que, durante tantos años, había sido la base de sus vidas. Aunque ese amor había estado manchado por el secreto que ella guardaba, él comenzó a comprender que el amor no era algo que se definía solo por un defecto, por un error. El amor era más complejo que eso. Y al reflexionar sobre lo que realmente importaba, Arthur se dio cuenta de que la vida no era una sucesión de errores y aciertos, sino de elecciones y momentos que, juntos, formaban lo que él llamaba su historia. No podía borrar el dolor, pero podía dejar de ser consumido por él. Sabía que el perdón, al final, era algo que no necesariamente necesitaba ofrecerle a Clara. El perdón, en realidad, podría ser algo que él mismo se dio para seguir adelante en paz. El dolor de Arthur era real y profundo, pero comenzó a darse cuenta de que sus últimos días traerían más cosas de las que había imaginado inicialmente. Clara se estaba muriendo, pero él también. El tiempo que les quedaba, aunque corto, aún podía llenarse de amor, incluso si era un amor marcado por el dolor y el arrepentimiento. Comprendió que incluso en los momentos más difíciles, todavía había algo más. Podía mirar a Clara y, en lugar de ver a la mujer que lo traicionó, comenzar a verla nuevamente como la mujer que amaba. No es que olvidara lo sucedido, pero estaba empezando a ver que la vida y el amor eran más que los errores que cometemos. El perdón, entonces, no necesitaría ser una palabra o una acción. Sería, quizás, la aceptación silenciosa de que la vida está hecha de imperfecciones, fracasos, momentos dolorosos, pero también momentos de amor, conexión y redención. Arthur finalmente comprendió que el viaje que había emprendido no se trataba de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas y encontrar en el camino la serenidad que buscaba. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. En los últimos momentos de su vida, Arthur ya no buscó respuestas, ya no intenté comprender todos los porqués que quedaban en el aire, ya no intenté justificar ni buscar razones al dolor que sentía. Sabía que, por grande que hubiera sido el sufrimiento, no podía permitir que definiera los últimos capítulos de su historia. Se acostó junto a Clara, que finalmente estaba en silencio. Su respiración era trabajosa, pero su presencia aún tan familiar. Allí, en sus últimos días, Arthur sintió que podía descansar. No porque hubiera perdonado completamente, sino porque había aceptado que algunas preguntas no tenían respuestas. Sabía que la vida no era perfecta y que las personas, incluso aquellas a quienes más amaba, podían fallar. Pero en ese momento decidió dejar ir el peso de las respuestas y centrarse en lo que aún podía sentir. La presencia de Clara a su lado, la calidez de los recuerdos que aún podían reconfortarlo y el amor que aún existía entre ellos, incluso si estaba marcado por el dolor. Cuando Clara finalmente se fue, Arthur no se sintió enojado, no sintió el vacío absoluto que imaginaba que sentiría. En cambio, sintió una tristeza silenciosa, una aceptación del final que sabía que era inevitable.
Había llegado al punto en que el dolor ya no lo dominaba y lo que quedaba era paz. Había aprendido a vivir con sus defectos, a encontrar belleza en las imperfecciones, a comprender que el perdón, en muchos casos, proviene del proceso de aceptación y no de resolución. Arthur sabía que su viaje había llegado a su fin, pero se despidió con un corazón más ligero del que había imaginado, sintiendo que en sus momentos finales había encontrado una forma de paz. Una paz que no requería respuestas, solo la aceptación de lo que la vida le había ofrecido.